Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué semana, qué semana, ¿no? La re- Qué semana para criptos, básicamente. Y qué semana para Estados Unidos también, pero no por los mismos motivos, ¿no? Eh, Hacer un paréntesis terrible, terrible lo que pasó en criptos. eh, Terrible también por la oportunidad que se perdió el Bitcoin para irse a los famosos $30.000. Creo que si no hubiese pasado todo esto, probablemente hubiésemos estado ahí, ¿no? Una de las mejores semanas para la bolsa de Estados Unidos, creo que de los mínimos COVID, ¿sí? Muy buena semana, muy poderosa semana. Y bueno, y a los que cayeron en todo el tema este de FTX, la realidad es que no cualquier día uno de los exchanges más importantes del planeta y con instituciones y todo adentro, quiebra, ¿no? No es normal. Y bueno, mi solidaridad a todos los que fueron afectados por esto, que no creo que sean pocos. La verdad que es gravísimo lo que pasó, gravísimo lo que FTX hizo como institución. Y bueno, espero que los que quedaron adentro puedan recuperar lo que les sacó toda esta movida fraudulenta, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos atañe, que es los gráficos, el trading. Eh, Arrancamos con Standard Poor's, ¿sí? Como de costumbre, 3.900 rotos, ¿sí? Buenísimo el reporte de inflación. Eso fue la nafta para que el Standard Poor's rompiera ese nivel y ya nos pusiéramos a apuntar a los objetivos más ambiciosos que teníamos. Eh, Esto lo vengo diciendo, ya parezco un disco rayado. Ya hace 3 o 4 semanas que digo, para mí 3.900 rompe, yo apunto a 4.300 y sigo apuntando a esa zona, ¿sí? Y creo que 4.300 es como la definición de emperal, ¿no? En realidad es 450 en base de cierre mensual, pero bueno, creo que 450, si bien vamos a tocarlo y pegar un pequeño rechazo, sigo poniendo los huevos en 4.300, ¿no? Vamos a empezar con el mensual, sí, vamos a empezar de arriba para abajo. Por ahora muy bien el mensual, sí. Y también podemos ver que 4.300 y 450 son las zonas a observar en el mensual. Cualquier cierre de mensual arriba de 450, estoy bastante confiado de que probablemente hayamos visto el piso de este mercado bajista y probablemente tarde o temprano el índice esté haciendo unos máximos históricos y ahí ya entramos en piloto automático. Los resúmenes semanales van a ser lo más aburrido del planeta porque probablemente arranquemos de nuevo con este movimiento, exceptuando la caída COVID, ¿no? Lento, pero seguro y constante hacia arriba, ¿no? Vamos al semanal. El cierre semanal, la verdad que es buenísimo. Sí, vela envolvente. Les había dicho la semana pasada que no me disgustaba tanto este cierre semanal porque no había logrado cerrar abajo del mínimo de la semana anterior. Y con este cierre semanal con una envolvente, sí, y este setup, por así decirlo, sí, no sé cómo decir, patrón en español, donde tenemos una suba, ¿no? Una vela roja y una vela verde que envuelve completamente la vela anterior, es lo que yo llamo BCI, ¿no? En inglés, porque lo aprendí de un tutor en inglés, que sería Bearish Candle Ignored, ¿no? Que sería que es una vela bearish, bajista, ignorada, básicamente, ¿no? Y eso, generalmente, como me decía siempre mi tutor, indica que la mitad del movimiento resta todavía, ¿no? O sea, que nos queda más o menos la mitad del movimiento alcista todavía. Y sigo apuntando a 4.300, 4.280. ¿Sí? Sí creo que 450 nos va a hacer lateralizar un poco, pero creo que 4.300 va a ser la zona a apuntar
en el mediano plazo, ¿sí? De corto plazo sí creo que vamos a ver una pequeña corrección. Creo que falta un poco, ¿sí? Por esta semana tenemos una muy pequeña corrección de vuelta a 3960 para seguir a 450 y ahí seguramente tengamos una corrección un poquito más profunda, ¿sí? Ahí probablemente hagamos así. Pero bueno, mientras 3900 soporte, no hay nada que preocuparse y probablemente siga al alza esto, ¿sí? Probablemente siga a 450, si recortes seguramente sean bastante superficiales y cortos en duración. En Nasdaq, lo del Nasdaq es, la verdad que no lo he visto muchas veces, 10% semanal, ¿sí? Muy buena semana, muy buena semana. La última vez que tuvimos una muy buena semana como esta fue en, en marzo. Posterior a eso tuvimos un rebote de un 6% más. Y en el Nasdaq la realidad es que sigue estando más débil, sí, sigue estando más débil. Y creo que de corto, los 12.150, 12.200 van a ser la zona a apuntar en el más corto plazo. Y en el plazo intermedio, los 12.700, ¿sí? Arriba de 12.700 creo que podemos llegar a tener 13.600 y 14.800, pero por ahora me cuesta verlo porque el Nasdaq sigue siendo el índice más débil, ¿no? Está más atrasado gráficamente hablando. Y bueno, me gustaría que rompa 12.200 para poder dar alguna análisis un poco más optimista, ¿no? Sí creo que 12.200 probablemente llegue, pero creo que le va a costar un poco más al Nasdaq. Y déjenme ver. Si al Nasdaq le quede un poco más, seguramente 12.200 toque. Eh, sí, sí, 12.200 y creería que 12.700 probablemente también. Eh, ¿Dónde me empezaría a preocuparnos? Y ¿dónde diría, che, estamos equivocados y puede quedar más baja? Abajo de 11.400 empezaría a sospechar, ¿sí? Y abajo de 11.000 clavado ya sospecharía completamente de que probablemente esto haga nuevo mínimo a los 10.300, ¿sí? Entonces la zona a vigilar definitivamente son los 11.000 redondos. Pasamos al Dow, viene siendo el índice con mejor performance, ¿sí? Global, ¿no? En todo este movimiento. Esta semana fue bastante buena para el Dow. A ver si me anda sí, 5%, bastante bien, ¿no? El Dow mensual, como habíamos dicho, esta vela envolvente el mes pasado, a mí me deja muy, muy alcista y probablemente esperaba 3.600 que ya lo tuvimos, pero creo que vale la pena esperar los 36.500, 36.200 puntos, ¿sí? Siempre y cuando los 33.300 sirvan de soporte y no los pierda en base a cierre diario, creo que tarde o temprano a 33.300 va a ir, ¿sí? Creo que va a seguir bastante más alcista el Dow, viendo el cierre semanal, está muy bien y le queda todavía pólvora como para intentar un poco más. Así que bueno, es clave, 33.300, si 33.600 pierde, lo más probable es que vuelva a los 31.400, 31.500, ¿sí? El Russell llegando casi al objetivo de los 1.920 puntos. El semanal está ahí, ¿sí? No está pudiendo con esta zona. Eh, pero bueno, creo que si el resto del mercado acompaña, el Russell va a terminar rompiendo esa zona, ¿sí? Pero sí, creo que la semana que viene probablemente tengamos un poco de corrección en todos los índices. Pero bueno, bastante bien el mensual, ¿sí? El mensual está bastante bien. Eh, Mientras no tengamos un cierre diario abajo de, puede decir, 1.840, ¿sí? Probablemente esto haga así y salga. Con un cierre mensual diario, perdón, abajo de 1.840, esperaría de vuelta a 1.770.
1700, ¿sí? Entonces está bueno porque es más corto donde manejar el riesgo, de donde probablemente si lo pierde tengo un retroceso un poquito más profundo que este. Pero bueno, el mensual sigue muy bien, sigue muy bien. Me gustaría ver cómo cierra este mes, si cerramos arriba de 1800, sí, 1840 vamos a decir, lo más probable es que tarde o temprano en el largo plazo apuntemos a los 2040, ¿sí? Y sí, quiero pensar que es así. Ahora vamos a hablar del Bitcoin, que desgraciadamente no tengo nada bueno para decir de Bitcoin. La realidad es que, dado, dado los acontecimientos dados, yo creo que si no hubiese fundido FTX hubiésemos tenido un muy lindo momento al alza, pero no es el caso, ¿sí? No es el caso y creo que Bitcoin estamos viendo recién el principio de este movimiento, que creo que va a ser el movimiento final, sí, pero va a ser un movimiento completamente descorrelacionado a Estados Unidos, ¿sí? Por lo menos en el corto plazo. En Bitcoin la realidad es que teníamos un rango, ¿sí? Teníamos un rango que veníamos prácticamente navegando en ese rango, excepto la falsa ruptura desde el 14 de junio, exactamente 5 meses, con la noticia de la bancarrota de FTX, de FTX, tuvimos eh, resolución de este rango. Y la resolución de este rango, hasta no ser probado lo contrario, es bajista, ¿sí? La realidad es que cuando resuelves un rango de 6 meses con esta fuerza, ¿sí? Lo más probable es que nos quedemos obviamente consolidando un tiempo, pero la realidad es que espero la zona de 14.000 dispuesta por este máximo, sino 12.000, que es una zona que nos dio este doble techo, ¿sí? Antes de lograr la salida definitiva de Bitcoin. Y si no, los $10.000, que, oh sorpresa, máximos pre-COVID, que es donde está yendo todo el mercado, ¿no? La realidad es que no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta cómo Bitcoin resolvió el rango, ¿sí? Y cómo las volatilidades de largo plazo, de más largo plazo, están muy bajas, luego resolver este rango, lo que probablemente te indique que si va a haber una expansión de volatilidad, va a ser a la baja. Va a ser a la baja. Fíjense cómo está la volatilidad de gráfico 5 días bajísima, la volatilidad semanal bajísima. La realidad es que viendo la coyuntura hubiese sido una muy buena oportunidad, pero bueno, dado esta noticia más del índole fundamental, debería decir que probablemente si tenemos un movimiento grande en Bitcoin, esta vez sea a la baja y sea bastante eh, violento, muy violento. Lo más probable es que si vamos a la zona 12.000 tengamos una mecha a la zona 10.000. Y ahí podemos decir que Bitcoin por lo menos va a tratar de lamer sus heridas y ver si ese es el piso definitivo del mercado bajista, ¿no? Yo creería que sí, pero bueno, difícil de saber ahora con la información que tenemos. Lo que sí, cualquier cierre diario arriba de 18.600, cierre diario, creía que por lo menos vamos a volver de vuelta al rango. Sí, eso es por lo menos la mejor noticia que tendría para la gente que se alcista en Bitcoin en este momento. Recuperar 18.600, desarrolló un nuevo rango y ahí trata de reacumular y ver si tiene la fuerza para salir. Eh, Después, bueno, como es de costumbre, vamos a cerrar con dominancia. Antes, quiero ver cómo cerró CME, tétrico el cierre de Chicago. Eh, Quiero ver cómo cerramos en estocásticos. Estocásticos prácticamente cruzando. Tenemos una divergencia alcista oculta. Una divergencia oculta bajista, perdón. Divergencia oculta bajista, disculpas. Y la realidad es que está confirmada. Y sí, en CME se ve más clarito los 12.000, los 10.000. Y creería que probablemente vayamos a esas horas. Sí. El cierre de hoy de Chicago no tiene nada bueno para decir. La verdad, no tiene nada bueno para decir. Dominancia en mínimos.
este bichito pobrecito está roto, ¿no? Recuérdense cuando les decía que cuando Bitcoin suele hacer máximos y mínimos descendentes, si en el rango, probablemente en algún momento lo va a romper. Y creería que eh, probablemente pueda llegar a ir a 36,5 la dominancia. Eh, Puede ser que la dominancia haga un mínimo después, esto puede ser, o puede ser que la dominancia se recupere una vez que el Bitcoin se recupere y el piso de la dominancia esté marcado junto al piso de Bitcoin. Vaya a saber dónde, 14, 12, 10, 8, no sé. Pero bueno, lo más importante es marcar zonas de interés y comprar, ¿no? Y después ver cómo se desenvuelve el precio. Pero bueno, básicamente eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana y una buena próxima semana de trading. Hasta luego.